Empezamos la rutina de Sulwhasoo con el limpiador en espuma. Aprieta una o dos veces el dosificador, mezclalo con agua y masajea el rostro. Lo puedes usar solo o después del aceite limpiador si quieres hacerte una doble rutina de limpieza. A mí me encanta el olor que tiene, es como a salvia, a mí me recuerda a eso. Es una textura en gel que se transforma en una espuma cremosa. Tenemos que aclarar con agua abundante. Es un limpiador muy bueno para piel sensible, con rosácea o con tendencia al acné, aunque en realidad sirve para cualquier tipo de piel. Deja una sensación de piel hidratada, suave y sin tiranteces, muy relajante. Vamos a usar ahora la mascarilla clarificadora, que es una mascarilla exfoliante para quitar las células muertas. La textura es un poco como gelatinosa, cuesta un poquito de aplicar, no se extiende demasiado bien. Tiene un montón de extractos naturales, por ejemplo pino, regaliz, ginseng, miel, angélica. El olor recuerda al caramelo que hacían nuestras madres en las sartenes. Bueno, pues ahora ya está aplicada y tenemos que esperar entre 10 y 20 minutos a que se seque. Pues sí, se secó y os he dicho que esta es una mascarilla peel-off. Pues sí, es una mascarilla peel-off y yo tengo un problema con ellas. No me la pude quitar por más que lo intenté. Así que a quitarla con agua, qué remedio. Lo cierto es que me costó mucho quitármela, pero aún así, cuando lo conseguí, la verdad es que la piel estaba más clara, eso es cierto, y yo me la vi mejor, aunque estaba un poco colorada de tanta fricción. Aquí veis el resultado de quitarme la mascarilla. Recordad que es un paso opcional. Y vamos a empezar con el kit básico. Vamos a empezar por el tónico. Es un tónico muy hidratante con textura en gel. No se derrama al sacarlo del envase, has de ayudarle un poco a salir. Se extiende fácilmente y se absorbe rápidamente, preparando tu piel para la aplicación de los serums y cremas posteriores. Tiene un olor floral muy sutil. Y en su fórmula hay montones de extractos de plantas, raíces, flores y semillas que contribuyen a dejar la piel rellena, hidratada y flexible. A mí me ha gustado mucho. Vamos con uno de los serums más vendidos en Corea. Contiene Yaeun Balancing Complex, es registrado por la empresa, que es una mezcla de 5 potentes plantas coreanas para cuidar los signos del envejecimiento y restablecer el equilibrio de la piel. Huele muy dulce, muy bien para mi gusto, y tiene una textura en gel que es de inmediata absorción. Hidrata, nutre y reafirma la piel. Deja un resplandor inmediato, un aspecto jugoso, como podéis ver. Ahora tenemos la opción de la emulsión, pero yo voy a usar la crema. Es una crema anti-envejecimiento con una textura muy suave como de seda. Da hidratación a largo plazo, minimiza los signos de la edad, las líneas de expresión, la textura, rellenando la piel, que sientes más densa y firme. Tiene complejo de ginseng rojo en coreano, retinol, para dar beneficios antioxidantes y un rostro más firme, y deja un acabado increíblemente jugoso. Y vamos con la crema para ojos, que es muy emoliente, nada pegajosa y es una excelente base también para maquillaje. Tiene ginseng rojo, miel y un complejo que se llama Yai Hui Hua.
Reduce las líneas finas de expresión, suaviza, hidrata, refresca y protege la frágil piel de alrededor de las órbitas de los ojos. Aplicar una pequeña cantidad golpeando ligeramente con el dedo anular desde la esquina interna hasta la externa. Tiene un aroma sutil y delicado y, como veis, se absorbe excelentemente. Y si es tu rutina de mañana, tienes que acabar con un protector solar. Tiene protección de 50 y un sumatorio de 4, así que te protegerá muy bien y evitará la aparición de las pecas y las manchas procedentes de la pigmentación. Además de proteger del sol, protege de la contaminación ambiental. Esto lo puedes conseguir en 2 tonos, más rosado y más natural. Como veis, deja un poco de blanco, pero se trabaja y se va dejando un brillo en la piel. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.